o dice la, vamos a llamarlo así, la palabra hablada, que cuando Jesús nace, llegaron unos sabios del oriente. Y se dice que eran tres, bueno, nos dicen que eran tres, pero también dice la escritura que era una caravana inmensa. O sea que eran muchos los que iban ese día y todos aquellos que iban con camellos y algunos con caballos y todos le llevaban presente a Jesús. Entonces, si nosotros seguimos buscando, se dice que eran alrededor de 70 sabios o 70 magos los que iban ese día a ver el nacimiento de Jesús. Pero algo que tremendo que dice la escritura, digamos que del lado del norte venían todos los sabios cargados con esos camellos y con todos los presentes. Y vamos a hablar que del lado sur, dice la escritura, que se aparecieron muchos ángeles. Y estos ángeles fueron ¿a dónde? A ver unos pastores que estaban ahí cuidando sus ganados, ¿no? Entonces estaba sucediendo algo muy tremendo. De un lado venían todos los que venían a adorar al recién nacido, al del nacimiento, y del otro lado había un grupo de gentes cuidando sus ovejas o pasteando o cuidando ahí el rebaño cuando los ángeles se le aparecen. Estamos en, ¿sí han leído esa parte? Y si no, la van a leer para que me vayan entendiendo. Entonces, algo que sucede en ese momento es que nace Jesús en el pesebre, dice la escritura que nace en un pesebre, porque todos los mesones estaban llenos, pero del mismo lado aparecen los ángeles y les dicen a los cuidadores de ovejas fueran al pesebre porque había nacido un Salvador. Y empieza a decirle un Salvador, un niño y todo esto. Pero ¿saben por qué fueron y por qué ahora sí que los del norte y los del sur se juntaron ese día para ver el nacimiento de Jesús? Porque también dice la escritura que en ese momento el niño que era circuncidado y la sangre que se vertía o se derramaba en ese día era para el perdón de pecados. Por eso la circuncisión en el pueblo de Israel es muy importante. Y por eso la Biblia, nosotros como cristianos o como nuevos creyentes o como creyentes en el muy exacto o nos da la enseñanza muy precisa, la escritura, que tenemos que circuncidar nuestro corazón. Ahora, ¿por qué por qué los magos del oriente o los sabios del oriente fueron testigos de esa circuncisión y por qué también los pastores fueron testigos de esa circuncisión? Porque dice la escritura, cuando dice la escritura que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, porque cuando nosotros hacemos una circuncisión hacemos un nuevo pacto, se rompe, o sea, se hace un pacto entre Dios y el hombre. Ahora, si Jesús era o Jesús fue el cordero inmolado, Jesús tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles eran esos ciertos requisitos? Tenían que ver los sabios del oriente, no eran del norte, o los sabios del oriente y los pastores que estaban cuidando las ovejas, que ese cordero, escuchen, que ese cordero fuera puro, sin mancha y sin defecto. O sea, tuvo que haber testigos para eso. Porque si no, entonces Jesús, cuando llegara a la cruz del Calvario, no podría ser la ofrenda. ¿Sí? Entonces, si Jesús hubiera tenido un defecto, si Jesús no hubiera tenido lo que marcaba la escritura, entonces Jesús no podría haber sido el cordero sin defecto que fuera a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Y vamos ahora, voy a hablar con el siguiente, el quinto nacimiento.
Ahora, ¿qué son los nacimientos? Cuando Jesús y Nicodemo están hablando, hagan de cuenta que ellos están platicando. Bueno, ¿cómo son los nacimientos? Hagan de cuenta que es como si nosotros fuéramos una cebolla. ¿Y una cebolla qué tiene? Muchas capas. Entonces, cada proceso de nuestra vida es quitarnos una capa hasta llegar a la parte perfecta de la cebolla. ¿Y cuál es la parte perfecta de la cebolla? La semilla. ¿Sí? Porque uno, pues bueno, tira la cebolla, se pudren todas las capas y la semilla es la que vuelve a dar fruto. Y aunque quitemos la mitad de las capas, el mismo corazón, escuchen, el mismo corazón de la cebolla es la que puede volver a producir otra cebolla. Entonces nuestra vida, cuando Jesús y Nicodemo están hablando del nacimiento, vamos a decirlo, están poniendo como ejemplo una cebolla. Es decir, hay que quitarse todas las capas. Ahora, también recordemos que Nicodemo era judío. Nicodemo era de padres judíos. Nicodemo nació siendo judío, Nicodemo creció siendo judío, Nicodemo se casó siendo judío y Nicodemo era uno de los mejores rabinos o el rabino de maestros, digamos el maestro de maestros en ese tiempo, pero era judío. Entonces por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Nicodemo me imagino que le dijo, bueno, pues yo soy judío, yo me sé la ley, yo me sé las escrituras, yo me sé lo que está escrito por los profetas, yo sé lo que está escrito desde el principio, ¿cómo puedo nacer? O sea, voy a hacer otra vez, a quitarme todas las capas o todos los procesos que ya he hecho. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Ahora voy a hablar del quinto nacimiento, y este nacimiento se le conocía como el Pidión a Venus. ¿Y qué es el Pidión a Venus? Ahorita vamos a verlo. Lucas 2:21 y vamos a leer Lucas 2:21 hasta el 35. Me voy a hacer de este lado. Yo traigo otra versión. Dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuere ¿qué? Concebido. Entonces, ¿quién le puso el nombre? ¿María o José? El ángel, ¿verdad? Entonces, en el nacimiento de nosotros, todos traemos un nombre. Dios nos ha puesto un nombre. Que a lo mejor el padrino que me llevó a mí bautizar, como él se llamaba Filemón, él dijo, pues yo soy su padrino, también se llame Filemón. Y entonces, ya por eso todos los días vivo deprimido porque me pusieron Filemón. Cuando dice aquí la escritura que ¿quién le puso el nombre? El ángel. Ahora, el 22. El 22. Ya. Okay. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. El siguiente. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que estaba dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Aquí sucede algo en los primeros 30 días. Nace Jesús, se los voy a hacer así rápido. Nace Jesús, entonces ¡pum!, sale Jesús, llora, le da la nalgada como nos han enseñado en la tele para que chille, ya chilla, le quitan todas las flemas, limpian su nariz, todo lo lavan, lo limpian. A los 8 días tenía que ser el tiempo de la circuncisión. Entonces en esos 8 días llegan ¿quién? Los magos de Oriente, los pastores, como dice la Biblia, llegan los ángeles, les dicen, vengan, ha nacido el Salvador, y después antes de los 8 días, primero van y lo presentan al
sacerdote. Entonces el sacerdote dice, wow, pero ¿quién circuncidó a este niño? ¿Quién da testigo? ¿Quién da legalidad? ¿Quién da fe? Dirían por ahí. ¿Quién es el doctor que autoriza? ¿Dónde está la receta? ¿Qué antibióticos le pusieron? ¿Por qué se lo hicieron? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? ¿Lo hicieron conforme a la ley? Entonces ahí es cuando están los sabios, los profetas que venían del oriente. Ellos son los que dicen, nosotros lo hicimos, y los pastores dicen, nosotros fuimos testigos que este cordero no tiene defecto, que nació bien, abrió el vientre de la matriz, se hicieron estos, se hicieron todos los ritos que se tenían que hacer. Y después de eso suceden que pasan 30 días, como dice la escritura. Después de los 30 días se tiene que volver a presentar al niño, pero ahora ya no se presenta nada más al niño solo. Ahora se presenta ¿con qué? Con un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Números que vimos todas las ofrendas? ¿Cómo era la ofrenda del cordero, la ofrenda del becerro? ¿Cómo era la ofrenda del buey gordo? ¿Cómo era la ofrenda de la harina? ¿Cómo era la ofrenda de las tórtolas? ¿Y por qué cada ofrenda tenía que llevarse al Señor? Y cada una era para para limpiar algunos pecados, algunos para remisión, algunos para bendición, y ¿sí se acuerdan cuando estudiamos esa parte? Es por eso tan importante empezar a conocer que cuando Jesús llega a los 30 días, antes tenía que llegar la mamá y el papá, se tuvieron que purificar, porque hubo un derramamiento ahí de sangre. Y dice la escritura que si alguien tocaba a alguien que estaba con sangre o había un derramamiento de sangre, no se podía ir a su casa, sino tenía que ir, bañarse, purificarse, y después de 24 horas, si era un muerto o si había sido un parto y todo, había ciertas reglas que tenían que cumplirse. Entonces José y María son purificados, digamos que son bañados, son apartados, pero a los 30 días viene un quinto nacimiento. Ahí es cuando, vean lo que dice el sacerdote en aquel tiempo. Vamos a ver lo que dice igual el 25. Dice, el 25, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo, pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Así como le habló a los pastores y así como le habló a los magos del oriente o a los profetas del oriente, así también le habló a él. Siguiente. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Ahora imagínense, él es el sacerdote, vamos a decir, era el pueblo del cura, era el cura del pueblo, perdón. Él era el cura del pueblo. Y todos los que nacían, él los veía. Lo presentaba. Presentación para el Señor. Le echaba su agüita. Tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo pasaba. Y el que sigue. Y les digo, los judíos no tienen un hijo, a 10, imagínense. Entonces ya conocía, ahora sí el sacerdote conocía a José, a otro José, y decía, ya conozco a sus 5 hijos, a este lo presenté hace 3 años, a este 2 años y a este, y los empezaba a... Pero ¿por qué cuando llega Jesús dice, wow, este es mi boleto para irme al cielo? Porque vio las marcas que ya llevaba cuando él nació en el pesebre. Lo que ya había sucedido en la azúcar, nada más él testificó. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? ¿Cuáles son tus marcas de nacimiento? ¿Cómo te puedes tú presentar delante de algo o de alguien, o de una sociedad, o de tu familia, o de mismo Dios, tú mismo, y decir, ya nací de nuevo? ¿Cuáles son tus marcas? Si hay la circuncisión de corazón,
Si hay algo que diga, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios. Sí podemos decir mi oración, mi ayuno, mi entrega, la lectura de la palabra, lo que hago, eso refleja que yo soy hijo de Dios. Cuando el sacerdote lo ve, dice, no veré, y había recibido respuesta del Espíritu Santo. O sea, ya había recibido, ya le dijo el Espíritu Santo, hasta aquí, chavo. Y dice el siguiente, que viese al Cristo y vino por el Espíritu al templo. O sea que no estaba, sino que él vino por el Espíritu al... Regrésame el otro, ¿no? Y vino por el Espíritu al templo cuando metieron al niño. Otro que fue invitado, como los reyes del oriente, otro que fue invitado como los pastores para que lo vieran, y a él fue invitado ¿a dónde? Al templo. Y cuando vieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer como conforme a la costumbre de la ley, ahora sí, siguiente. Entonces él lo tomó en sus brazos y dijo, bendito a Dios. Y dijo, el siguiente, ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. El otro, porque han visto mis ojos a tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todo el pueblo de Israel. Ese día el sacerdote dijo, wow, he visto al Salvador que está profetizado y he visto todas, el más pequeño, número 7, número 8, ¿sí? José era el hijo primero o primogénito de Jacob, no, era el penúltimo, ¿sí? Ok, ahora, ¿Jesús fue el primer hijo de José? Sí, Jesús fue el primer hijo de José, ¿sí? Todos ellos nacieron biológicamente, pero en ellos había un nacimiento profético. ¿Cómo, pastor? Miren, lo siguiente es así. Cuando hay un nacimiento profético, no importa si eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el último en nacer, pero hay una palabra profética de Dios para tu vida. Y cuando eres el hijo biológico, puedes nacer el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No importa, aunque seas el hijo biológico, tienes la bendición de Dios, tienes la bendición del Padre, tienes la bendición de tus padres y de Dios y de toda tu familia. Pero cuando eres el hijo profético, en el lugar que estés, Dios ha puesto una bendición especial para tu vida. José, ¿quién fue? José fue uno de los últimos, pero había una palabra de Dios para su vida. Había una profecía para su vida. Isaac fue el primer hijo de Jacob. No, hubo uno antes, Ismael. ¿Sí? Pero Isaac traía una palabra profética de Dios para él. ¿Sí? Me estoy dando a explicar. ¿Qué te quiero decir? Mira, no importa el lugar que tú naciste, si eres primero, si eres segundo, si eres tercero. Lo que te quiero preguntar es, ¿sí estás en el propósito de Dios para tu vida? O sea, tú conociste a Dios, recibiste a Dios, has escudriñado su palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la bendición de Dios para tu vida? ¿Ya la has entendido o todavía estamos como que no hemos nacido? ¿Qué te quiero enseñar? Que cuando nosotros entendemos que somos nacidos de Dios desde el cielo y que Dios me puso en esta tierra, en el número
5 de toda mi familia. Y Dios me dijo, a través de ti muchos van a alcanzar a Cristo. A través de ti va a llegar la bendición a tu casa. A través de ti tus hermanos van a conocer el evangelio. A través de ti toda tu familia va a cambiar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tienes un llamado profético del cielo. Pero si no has nacido, si no has entendido ese llamado que tienes para tu vida, es como si no hubieras nacido. Un ejemplo, yo soy el único cristiano en mi casa y soy el número 7, el antepenúltimo. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer yo? A entender que el llamado profético de Dios para mi casa tengo que empezarlo a activar. ¿Y tengo que empezar a qué? A nacer de nuevo, a decir, wow, tengo que hacer un cambio, tengo que predicarles a los míos, tengo que cambiar la mentalidad de ellos, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. ¿Y sabes qué sucede? Yo no me he podido ganar a mi familia, a lo mejor, pero mi familia va a la iglesia. No vienen aquí, pero yo les digo, no vayan conmigo, vayan a donde quieran, pero busquen a Dios, conozcan a Dios, sírvanle a Dios, entiendan a Dios. Y hace 8 días sube una de mis cuñadas ahí al negocio y dice, ay, lo voy a decir como lo dijo, ¿no? Dice, ay, ella lleva como un año que va, año y medio que va a una casa de paz y dice, ay, la verdad, fui a misa, a una misa de mi sobrina, dice, pero se me hizo larguísima, larguísima, larguísima. Y cuando voy a casa de paz, me falta tiempo. Y mi hermano, que no va a casa de paz, así como que, estos ya van a hablar de Dios. ¿Qué te quiero enseñar? ¿Qué te quiero enseñar? Que ella, aunque tiene luchas, tiene problemas con su esposo y tiene que cumplir todavía ciertas obligaciones que nos dicen, no, es que como familia tenemos que ir a la misa, mira que como familia tenemos que hacer esto, mira que como familia tenemos. ¿Qué está haciendo ella? En el poco tiempo está empezando a nacer. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendas. Ella todavía a lo mejor no sabe correr, pero está naciendo y está empezando a hacer una comparación de cuando fui a misa, ay, se me hizo largo, pero cuando voy a la casa de paz se me va el tiempo. Por eso te digo, ¿a ti qué te refleja? ¿Cuál es el reflejo o qué es lo que tú puedes decir? Wow, estoy naciendo de nuevo. ¿Vienes a hoy escuchar la palabra y te vienes a dormir? Vienes hoy y dices, ay, los frijoles. Vienes hoy y dices, ay, o sea, todo te empieza a pesar. Entonces tienes que darte cuenta que no has nacido o algo no te quiere dejar nacer. Tienes que quitarte esa cáscara de la cebolla. Entonces, el nacimiento, ¿por qué toqué este tema del nacimiento? ¿Por qué? Porque tenemos que nacer en la tierra. Por eso Nicodemo le dice, a ver Jesús, explícame. ¿Sí? Ahora, algo que yo vi en Nicodemo, Nicodemo era el supermaestro. Y por último, bueno, después de todos esos nacimientos que hay, se los voy a ir a decir rápido. Primero, nacimiento biológico, aquí viene. Segundo, el nacimiento que es en el tiempo o la cáscara, vamos a decir, el nacimiento de la cebolla para que lo vayamos entendiendo. El primero, nace la cebolla. El segundo, la circuncisión. El tercero, la presentación ante el sacerdote. El cuarto, el nombre. Es importante el nombre. Quinto, ¿ya lo vimos? ¿Cuál? La presentación a los 30 días, el pacto, la ofrenda que tenemos que hacer. ¿Sí? Sexto, perdón, al pueblo de Israel, a hombres y mujeres se les hace algo que se llama el Bar Mitzvah. ¿Por qué? Porque en los primeros días de nacimiento o en los primeros años, del 1 al 10, tenían que aprenderse por lo menos los 5 libros, los primeros 5 libros de la ley.
Y después de esos 5 libros que se tenían que aprender, hombres y mujeres, porque también a las mujeres se les hace, se hacía como un ensayo delante de los sacerdotes y se presentaban al templo y decían, es que en la ley Moisés dice así, así y así, y tenían que explicar por qué lo decía. Ahora, también en aquel tiempo, como no había libros de matemáticas, de español, libros de biología, libros de los que hoy hay, ellos usaban, por ejemplo, el libro de números. Y en el libro de números Dios les enseñaba, ahora sí que es por eso números, y les decía, y haz el tabernáculo de ciertas medidas. Entonces ahí es donde ellos aprendían matemáticas. Los primeros 5 libros era la educación principal de los niños. Ahora, ellos después de los 12 años más un día, se tenían que presentar niños y mujeres al sacerdote, y de ahí vamos a decir, morían a su niñez y empezaban con su adolescencia o juventud. Y después el número 7 es que a los 18 años ya tenían que estar comprometidos o se tenían que casar. ¿Y qué creen que sucedió con Jesús? Jesús tuvo que ir con los rabinos y decirles, yo no me quiero casar, yo me quiero dedicar a seguir estudiando la palabra de Dios. Por eso, si nosotros seguimos leyendo de los 18 años de Jesús en adelante, no se sabe nada de él. No se sabe nada de él. Se pierde Jesús, se pierde todo lo que era la vida de Jesús, hasta los 30 que vuelve a presentarse. Y vamos a llamar, el último nacimiento que tiene es cuando Jesús, bueno, no Jesús, cuando todo varón y toda mujer se casaban, dejaban de ser niños, adolescentes, jóvenes, y pasaban a ser esposos. Por eso Jesús dice, tendré que venir por una novia. La última parte, vamos a llamar, de un nacimiento de Jesús, o de un cambio, o de quitarse otra cáscara de esta cebolla, es el casamiento de la novia. ¿Dónde dice pastor del Bar Mizbah? Lucas 41:50. Lucas 2:41 al 50. Y iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Por eso bien importante entender las fiestas, y cuando entendemos fiestas entendemos tiempos, entendemos procesos, entendemos, vamos a decir, también tiempos de nacimiento. Siguiente, 42. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Siguiente. Y acabando los días, volviéndose ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su María. ¿Por qué se quedó Jesús? Siguiente. Y pensando de camino un día, imagínense cuántos iban, que María preguntaba a uno, oye, ¿no has visto a Jesús? Oye, ¿no has visto? ¿Cuánto se tardó? Un día. Entonces iban muchos, había mucha gente. Y buscaban entre los parientes y entre los conocidos, y aún a lo mejor hasta los desconocidos. Siguiente. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los, escuchen, en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Algo que tenían aquellos rabinos o aquella gente estudiada de la escritura, es que si tú no eras de la línea de un sacerdote, o de la línea de un rabino, o de la línea de alguien que estudiara las escrituras, no podías estar ahí. Entonces, cuando dicen que José era carpintero,
está mal escrito, José no era carpintero, José era un rabino, porque entonces Jesús no podría haber estado sentado con los doctores, porque para esto le decían, ¿de dónde eres? Soy, no sé, soy de Santa Fe. Perfecto. ¿En qué escuela estudias? Estudio en la escuela El TEC. Ok, ¿quién es tu papá? Mi papá es el rabino tal y tal. Perfecto, eres de la línea de rabinos, entonces sí puedes pasar a estudiar al templo o a leer. Si no eras así, no podías entrar. Entonces cuando dicen que José era carpintero está mal interpretado, pero no es el carpintero que nosotros vemos que está con un cepillo o con un serrote o clavando No, José era un estudiado también de la Torá o de la ley. Por eso, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores. Tampoco en el templo era como el de vengan y busquen a sus hijos perdidos. Se les perdió una maleta, lo tenemos en el templo. No es como nosotros, así lo hemos malinterpretado en la iglesia, ¿sí? Todos se van y dejan sus cosas y quieren y le preguntan al pastor, pastor, ¿no vio mis cosas? Pastora, dejé por aquí mi suéter. No, así no era, Aquí era, ¿no es esto? Para afuera, tírenlo. Lo del templo es del templo porque el templo es sagrado. Entonces cuando Jesús viene y se presenta, Él está haciendo su bar mitzvah, Él está haciendo su nacimiento, Él está diciendo, ya estoy testificando, ya estoy diciéndole al mundo que estoy preparado. ¿Y por qué ninguno de ellos lo sacó? Porque conocían a su papá. Sí, o sea, su papá no era el que hacía muebles, no lo conocían porque, se me cayó una puerta, sí, ve con José allá las arregla. No era así. Su papá lo conocían porque él también era un agente importante leyendo las escrituras. Por eso dice que, y le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores y oyéndole y preguntándoles. Tenemos que nacer de nuevo. Esas ideas que nos han puesto que Jesús era el pobrecito, que Jesús, si Diosito, no. Es una excelencia Dios y tú eres una excelencia si lo crees, si quieres nacer. Y si no, seguirás viviendo en ese fracaso que hemos vivido, porque la religión nos ha metido en fracasos. Está bien, sufre porque es voluntad de Dios. A sus 12 años. Pero como nos gusta justificarnos y nos gusta decir que todo esto es porque lo tengo que padecer, la única queja que yo veo de Jesús, la única queja es cuando llega a la cruz del Calvario y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Pero en ninguno de sus momentos de ministerio, ni cuando se subió a la barca, ni cuando fue por el endemoniado, ni cuando llegó Nicodemo, ni cuando llegaron los fariseos, ni cuando llegaron los romanos, ni cuando Judas lo traicionó, nunca lo veo quejarse o nunca lo veo decir, ya no puedo, hasta que está en el momento de ir a la cruz. ¿Por qué la iglesia siempre ha estado en esa parte? Porque necesitamos nacer. Tiene que haber un nacimiento de nosotros. Tiene que haber un cambio. Siguiente. Y cuando le vieron, se maravillaron y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con todo el dolor. Siguiente. Y entonces él les dijo, ¿qué hay? ¿Por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ese es un nacimiento. 12 años tenía este joven
y ya era un hombre maduro. No maduro físicamente, que es la otra parte que quiero que entendamos. Muchas veces decimos que entre más años, más maduros somos, pero no es cierto. Yo conozco gente que tiene 50 años y parece niño, y le dices sus niñadas, así, niños de 60 años haciendo niñerías. Ay, ya no me hables, y yo cierro mi puerta y no me veas. Y si vivimos en una unidad habitacional más, ay, que no me hable la vecina, ¿no? Lo cierro, haciendo niñerías. Y un niño de 12 años enseñándonos, escuchen, enseñándonos a ser maduros, a ser nacidos de nuevo. Todos los días que tú duermes y te levantas, naces de nuevo. Pero ¿cómo naces? Naces como el niño berrinchudo, el niño caprichoso, el niño que se durmió haciendo corajes y se levanta con el mismo coraje. Por eso dice la palabra de Dios, no te duermas. O bueno, dice, antes de que caiga el sol, ponte a cuentas sobre vuestro enojo, berrinchudos. Ay, yo no voy a ir a la iglesia mañana. Ay, a ver si esto, ay, a ver si en mí, yo no voy a levantar esto y a ver si en mí pueden. Berrinchudos. Y nosotros nos decimos que hemos nacido de nuevo. Aquí Jesús nos está enseñando que no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hombre maduro, con un cuerpo de niño, a lo mejor estaba flaquito, a lo mejor estaba chimuelo, pero era un niño, se le tenían que caer los dientes. No estoy diciendo que, ay, no, no. A lo mejor estaba chimuelo. Llevaba 3 días sin bañarse, 4 creo, porque dice que 1 lo buscaron y 3, después de 3. Entonces había 4 días a lo mejor sin bañarse, sin comer, no dice la escritura. Pero él nunca dijo, ay, ¿por qué me dejaron? De seguro ya no me querían. Quieren más a Juan, quieren más a mi otro. No hizo panchos, él dijo, ¿qué no sabes, mamá? ¿Qué no sabes, papá? Que soy el niño profético, no nada más para ti, sino para muchos más. Y muchas veces nosotros estamos en esa actitud. Ay, pues si quieren, yo ya no les voy a hablar a mis hermanos. Yo les voy a... No, no, no. Si tú tienes un nacimiento profético, tú tienes que hacer que los demás cambien. José, sus hermanos lo entregan, sus hermanos lo venden, sus hermanos lo odian, pero José entendió que él había sido o él tenía un nacimiento profético. ¿Y qué dijo? No importa, tiene que llegar el cumplimiento, tiene que llegar la visión y la esperanza para lo que tenemos que hacer. José entendió cuál era el nacimiento profético. ¿Tú entiendes cuál es? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sí sabes cuál es tu llamado? Y si sabes cuál es tu llamado, eso deberías estar haciendo. No, que yo soy bueno para cantar, tú deberías ser que esté grabando discos. No, que yo soy bueno para alabar al Señor, tú deberías. Por eso Nicodemo se quedó espantado cuando le dijo, bueno, conoce los nacimientos, ahora te hablo de la parte espiritual, te vas a espantar, Nicodemo. Más o menos así con esas palabras, ¿no? Le dijo, si no me entiendes en lo carnal, si te explico lo espiritual, menos. Ahora a ustedes se les está explicando una parte de lo espiritual. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo en serio? Vamos a terminar el año. Vas a empezar 2025. ¿Cómo lo vas a empezar? ¿Como empezaste 2020? Porque hay gente que no ha cambiado. Años en la iglesia, años en su casa, años en su trabajo, años donde vive y no ha cambiado. Nicodemo era un maestro, pero no había cambiado. O sea, Jesús le dijo, sabes todo, eres el maestro, pero no has llevado ni a tus mismos discípulos a hacer un cambio.
No has llevado ni a la gente que está contigo a hacer un cambio. No has llevado a tu familia a hacer un cambio. Te podrás saber toda la escritura, pero no reflejas ningún cambio. Nicodemo, podrás ser el hombre más sabio, pero no reflejas ningún cambio. Por eso le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ya te sabes todos los procesos, pero si no los haces, seguirás siendo el mismo Nicodemo de toda la vida. Con esto quiero terminar. Zacarías 12:1. Carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y entonces Zacarías aquí nos revela algo bien tremendo, pero bien tremendo, bien tremendo. Y me imagino que esta palabra también, si yo la encontré, la vi y me arranqué unos pocos cabellos, que ya no tengo muchos, y me los arranqué y dije, Señor, ¿cómo es esto? Me imagino a Zacarías dándose de golpes, de patadas y diciendo, ¿cómo podemos entender esto? Miren, carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Un punto, Jehová, y luego hay una coma. Por eso les digo que tenemos que tener cuidado, o bueno, no cuidado, tenemos que entender cuando la palabra nos tiene puntos y comas. Que extiendes los cielos y que funda la tierra. Vean lo que dice. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Y cuál él? ¿El yo o el Dios? El primer nacimiento es cuando nacemos de Dios. Nosotros nacimos en el cielo. Una vez les dije, hagan de cuenta que Dios estaba así y se hizo así chiquito y sacó a Andrés y dijo, este lo voy a poner aquí en la eternidad en el cielo. Y si algún día llega su tiempo, lo voy a mandar a nacer de un vientre. ¿Qué te quiero decir? Que tú no naciste porque papá y mamá dijeron, vamos a ver qué sale. No, tú naciste porque Dios te quiso en este tiempo para que hagas algo para Dios. Por eso dice, y Él forma el espíritu. En otra dice, y Él forma el alma del hombre dentro de. Cuando está esta parte con un acento, se está refiriendo a una persona específica y mayor que nosotros, a Dios, dentro de Dios. O sea que no formó el espíritu. Muchas veces decimos, es que el espíritu que está en nosotros, ese es uno. Pero de este está hablando Jehová, y que nosotros fuimos nacidos del mismo Dios. Ha dicho. Si supieras todo lo que tienes de Dios, si supieras que Dios te quiere más que a todas las cosas, si supieras que Dios te ha dotado para hacer cosas, dejarían, perdón por la expresión, es para los que están viendo, dejarían de estar de chismosos, de resentidos, de aburridos, de dramáticos, de deprimidos. Si supiéramos todo lo que Dios nos ha puesto, uno diría, va, Señor, le entro. Como dicen los chavos, va, me formo, me pongo pilas.
Iglesia, eres algo bien, bien especial. No eres cualquier cosa. Nada más tenemos que quitarnos esos vicios. Quítate las capas. Quítate el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia. Pobre, pero el orgullo me levanta. Ah, pues ahí quédate. Dios tiene algo nuevo para nosotros, pero es tiempo de que lo crean. Primer nacimiento, y forma el espíritu dentro de él. ¿Y quién ha dicho? ¿Jeremías o Jehová? Jehová, Dios. Diciéndote, ¿sabes quién eres? ¿Sabes qué tienes? ¿Sabes lo que tus manos pueden hacer? Pero necesitas darme tú, porque ahí es donde tenemos el problema. Nuestro orgullo está aquí, la soberbia está aquí, la altivez está aquí. Dice que como piensa el hombre, tal es en su corazón. Pregúntale a tu corazón cómo soy y te va a reflejar luego cómo eres. Ve al espejo y dile, corazón, ¿cómo soy? Y vas a ver que te va a reflejar cómo eres. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo creo que hoy es mi nacimiento profético. Ya tengo el biológico. El biológico fue por mis padres, pero hoy entiendo que Zacarías dice que hay un nacimiento profético en mi vida. Y sé que viene un cambio para tu vida, si tú también lo quieres y lo deseas. Y sé que viene un cambio para tu vida, si en verdad lo buscas. Y si no, pasarás un año más o hasta una eternidad más como tú quieras. Pero por eso hoy Dios te ha traído esta palabra para que hagas un cambio en tu vida.